Damos gracias al Señor por encontrarnos esta tarde en su casa de oración. Esta tarde, mis amados hermanos, estamos gozosos por estar como pueblo suyo reunidos, poder disfrutar de la comunión de los hermanos. Y la palabra nos enseña que somos bienaventurados porque podemos escuchar la palabra, podemos leerla y podemos guardarla en nuestro corazón. Bienaventurado significa una bendición, es una gracia que el Señor nos da. En el libro de Proverbios dice, será como una gracia sobre tu cabeza, como una diadema, como una corona, como un collar en tu cuello. No, es eso la palabra para nosotros, la enseñanza de la misma. Vamos a continuar esta tarde, mis amados hermanos, continuar con la lectura del Evangelio de Marcos, que nos habla del plan de redención, de la redención histórica, progresiva, que el Señor nos va mostrando a través de su palabra y que tiene su culmen en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Nosotros somos salvos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es el ministerio, o misterio, mejor dicho, de la reconciliación que el apóstol Pablo nos enseñará. Nos habla de la reconciliación de Dios con el hombre a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos esa posibilidad hermosa de acercarnos a la palabra, gozarnos en ella. Y hemos aprendido en el Evangelio de Marcos ese cumplimiento de plan de redención que está dado a través de nuestro Señor Jesucristo, que está dado y mostrado para la bendición de nosotros, para que es la muestra del amor de Dios por gracia hacia nosotros. También vemos en el Evangelio de Marcos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio. Son tres áreas que aborda, todos los evangelios lo abordan, por cierto, pero Marcos lo hace en un idioma simple, directo. A veces, con el uso de los verbos que él utiliza, eso es muy dinámico. Son relatos muy dinámicos que van mostrándonos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y de su enseñanza. Esta tarde los invito a abrir nuestras Biblias en el capítulo 11 del Evangelio de Marcos y los invito a leer del versículo 1 al versículo 11. Marcos, capítulo 11, versículos 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué se dice esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces, ellos le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Que el Señor nos bendiga en la lectura de su santa palabra. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por la palabra que hemos leído, Señor, que hemos podido escuchar esta tarde. Pedimos, Señor amado, que ella sea expuesta, Señor, la enseñanza sea expuesta conforme a su voluntad, Señor amado. Quita todo prejuicio, toda idea de hombre, Señor, para que sea su enseñanza la que habla en nuestras vidas. Que sea el Espíritu Santo, Señor, el que hable en nuestros corazones, Señor. Por eso le pido, Señor, que usted cuide a cada hermano, a cada hermana de esta congregación al tiempo de escuchar la palabra, al tiempo de entregarla, Señor. Que sea el Espíritu Santo el que está hablando en esta tarde, Señor. Le pido, Señor amado, que
que usted limpie mis labios de hombre pecador, limpie mis pensamientos, Señor, limpie mi corazón, Señor amado, porque su palabra es justa, santa y buena, que es entregada a su pueblo. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tomar asiento, amados hermanos. El relato que hemos leído nos habla de lo que normalmente conocemos como la llegada de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Marcos, también lo hace Lucas, Mateo y Juan, se refieren a esta entrada de Jesús en Jerusalén. Marcos nos aporta una serie de detalles. Nos dice que no fue una entrada directa a Jerusalén, sino que fue en ese dinamismo, en ese detalle que va esbozando el Evangelio de Marcos, nos va mostrando como etapas del viaje de nuestro Señor Jesucristo hasta entrar a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad de David. Juan, por ejemplo, el Evangelio de Juan, también nos enseña sobre ello y nos dice, por ejemplo, el capítulo 12 y siguientes, dice, al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asno. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho. Ahí se desmayó. Hay que correrla un poquito para atrás. Después lo recogemos en la basurita, no hay problema. Después lo recogemos, no hay problema. Entonces, gracias hermano, gracias hermano. Entonces, este versículo 12-16 de Juan nos relata una realidad de los discípulos. Ellos no entendían todo lo que el Señor hacía en su ministerio. No lograban comprender las profecías que se estaban cumpliendo. Ellos tenían un entendimiento muy vago de lo que estaba sucediendo. Hemos visto a través de Marcos cómo el Señor fue transformando esos corazones de estos hombres, que eran hombres duros, rudos, que eran hombres que, voy a poner un ejemplo, que negaban que las personas se acercaran al Señor, y después vemos a través de la historia de Bartimeo, se acercan y toman a Bartimeo la mano y le dicen, ven, levántate, confía, acércate, el Señor te llama. Y ahora, en este momento, Juan también nos recuerda esa situación. Y ellos fueron comprendiendo cuando Jesús fue glorificado, cuando Jesús murió, cuando Jesús resucitó, cuando Jesús fue llevado a los cielos. Entonces se acordaron de estas cosas, de lo que el Señor les había enseñado, de las cosas que habían vivido con el Señor, y fue como un entendimiento, como que la neblina que tenían se hubiera despejado. Está hablando aquí el Señor a través de estos momentos, que para muchos lo señalan como un hecho histórico, no cabe la menor duda, pero hay una consecuencia espiritual en la vida de estos hombres, en la vida del Señor Jesús, en la vida de los discípulos, en la vida de los apóstoles, en la vida incluso de toda la ciudad de Jerusalén, y por qué no decirlo, en nosotros mismos. Cuando se acercaban a Jerusalén, relata Marcos, Juan, hemos dicho, dice ya el Señor está adentro, y él fue a buscar el pollino, pero no hay una contradicción ahí. Muchas veces que vemos que hay diferencias en los relatos, pero el hecho que el Señor haya mandado, como nos dice Marcos, a dos de sus discípulos, que no los identifica, significa que Él mandó y ellos actuaron como mandatarios, como enviados. Y lo que hace el mandatario por el mandante es como si el mandante lo hubiera hecho. Es eso simplemente. No hay que pensar en una forma rebuscada de lo que el Evangelio nos está mostrando, sino que nos está mostrando que es la autoridad de Cristo,
del Hijo de Dios, que en el cumplimiento de las profecías, que envió a 2 discípulos a buscar un pollino. Y es muy clara la enseñanza. Les dijo, la aldea que está enfrente de vosotros, vayan, y cuando entren en ella, hallaréis, le dice, un pollino atado. Un pollino es una cría de asno nueva, que, no, que está sin montar. Mateo, Lucas, perdón, lo define más claramente en ese punto, cuando nos dice lo siguiente. En Lucas dice, id a la aldea al frente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Es más directo. Marcos dice que el Señor les dice desatadlo, y si alguien les pregunta, díganle que el Señor así lo necesita y que luego lo devolverá. Son diálogos. Es normal que ocurran diálogos. Si, por ejemplo, hoy día, en un rato más, o en una hora más, supongamos, alguien relata, hoy se cayó la planta. Y todos vamos a tener una versión un poco diferente, porque algunos estaban concentrados, mirando, quizás estaban con los ojos cerrados en ese momento, quizás escucharon, vemos como un hermano se paró, o la hermana se paró, y otro hermano se paró, y todos tenemos versiones distintas sobre el mismo hecho, pero no significa que los hermanos estén mintiendo. A veces ocurre eso, ¿o no? Entonces tenemos que aprender a tener ese entendimiento que el Señor nos da en su palabra. El Señor acá les dice, mandó a sus discípulos, 2 de sus discípulos, que no los identifica, para que vayan y traigan este pollino, que ningún hombre ha montado jamás, que nunca ha sido cargado. Y si nosotros nos vamos un poquito antes a Zacarías, capítulo 9, versículo 9, vea lo que nos dice la palabra. Alégrate, dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta es una profecía dada el año 520 antes de Cristo. Antes de que el Señor Jesucristo naciera, antes de que el Señor Jesucristo viniera a este mundo, el profeta Zacarías habla, Dios habla a través del profeta, alégrate mucho. No dice alégrate, sino alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, de mucha alegría. Regocíjate. He aquí tu rey vendrá a ti. Tu rey vendrá a ti. Justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Miren la identificación que hace el profeta del rey. Justo y salvador, humilde. Esa es la descripción que hace el profeta respecto a nuestro Señor Jesucristo. Lo identifica como rey, como el Señor. La iglesia, los primeros cristianos, nosotros, identificamos a Cristo como nuestro rey, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Por eso se entienden las palabras. El rey manda a sus discípulos. El rey manda a discípulos a una tarea específica. Cualquiera sea la pregunta que surja, cualquiera sea el problema que vaya a surgir, ahí el Señor le está hablando, el Señor lo necesita. Basta con eso. El Señor lo manda, el Señor lo ordena, el Señor lo quiere. No es un favor el que el Señor está haciendo, diciéndole a estos discípulos, por favor, no, sino que vayan. Y si alguien les pregunta, digan cuál es la razón de este ministerio, de esta tarea.
de este servicio que yo les he ordenado. ¿Y por qué dice la palabra de esta manera? Porque siendo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, siendo Dios, Él manda y los discípulos obedecen, los siervos obedecen. Pero no lo hace el Señor para captarse de un poder, sino para el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9. He aquí que viene tu Rey, que viene tu Señor, humilde, justo, que viene sentado, montado sobre un pollino, que ningún hombre ha montado jamás. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Me gusta esa fórmula que utiliza Marco, muy descriptiva. Es como estar viviendo las cosas. Cuando uno vive las cosas, da detalles. Cuando a uno le cuentan algo, relata. Pero si tú vives las cosas, das detalles. Esto, lo otro. Son detalles muy sutiles que nos va mostrando. Fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino. Ese es un detalle que si a mí me lo cuentan, se me va a olvidar. Pero si lo he vivido, me queda acá. Para mí es importante eso. Porque si, por ejemplo, decimos, ¿saben? Se cayó la planta, que el helecho, no sé cómo se llamará la plantita esta, se cayó. Sí, se cayó. Pero los que vivieron van a decir, se cayó, quedó tierra. El pastor le dijo, después barren. Exacto, exacto, porque son detalles, son sutilezas del que ha vivido y da un testimonio fiel de lo que ha ocurrido. Así es. Pero tú estás mintiendo, hermana. ¿Tú estás mintiendo, hermano? ¿No? ¿Se dan cuenta? Es la vivencia directa, en el recodo del camino. ¿Quién dice ese detalle? Yo pienso en esas sutilezas de Pedro. Creo que uno de esos discípulos fue Pedro. No lo menciona. Es como un artista oculto. Es como un testigo directo que no es necesario mencionar tu nombre porque lo importante es el Señor. Para él no le importa decir yo estuve ahí. Él entiende que vivió esos detalles. Atado a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Son tres acciones que son muy claras, muy distintas. Y uno de los que estaba allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Se cumple lo que el Señor les había dicho. Ellos entonces le dijeron como Jesús había dicho, como Jesús había mandado, como Jesús había mandado, y los dejaron. Aquí lo que el Señor hace no es una petición, no es un favor, sino que es un mandato. Es un mandato, es un imperativo. Los mandatos se cumplen, no se cuestionan ni se desconocen. Estos discípulos, estos hermanos que cumplieron, el Señor los mandó, pero aquí el Evangelio de Marcos nos da claridad que fueron mandados, fueron mandatados por el Señor para cumplir, traer ese pollino. Y trajeron el pollino a Jesús. Nuevamente esas sutilezas del lenguaje, del idioma. Me da la impresión que quisiera cubrir todos los eventos. Quizás quisiera contar mayores detalles, pero dice, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Nuevamente, otro detalle, lo trajeron y pusieron sus mantos sobre él. Aquí hay un hecho de alguien que vivió muy directo,
Porque Juan dice que entró en un pollino y el Señor se sentó en el pollino. No estoy desconociendo los méritos de ninguno por si acaso. Simplemente estoy tratando de colocar el énfasis de los detalles, de las cosas hasta más simples. Qué hermoso es poder decir para este hombre cuando estaba escribiendo, me imagino cuando estaba relatando, y pusimos los mantos. Que el Señor se sentó en nuestros mantos. El Señor se sentó en las cosas que eran nuestras, el Señor dispuso de ellas. Eso es lo que significa. El Señor usó este pollino que nadie había montado, este animalito nuevo, tierno. El rey se sentó y se sentó en lo que era nuestro. Yo creo que hay ahí también otro detalle importante en la vida del que está relatando. Lo hace con tanta cercanía, con tanta detalle, con tanto cariño, que está diciendo este hecho. Pusieron sobre él, sobre el animalito, sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Delante yo le dije, hermana, está celebrando el domingo de Ramos, le dije. Le dijo, no, pastor, son rosas. Pero qué diferencia, ¿se dan cuenta? Algunos ponen los mantos, otros cortan las ramas, y nosotros pusimos nuestros mantos. Yo creo que esa distinción no es para jactarse, no es para ufanarse, no es para sentirse mejores nosotros y ellos, sino para demostrar esa cercanía, esa intimidad del Señor con sus discípulos. Lo que es mío es del Señor. Lo que es mío es del Señor. Muchas veces nos cuesta, nos afanamos en las riquezas. En el libro de Eclesiastés, nos afanamos en el trabajo, nos afanamos en muchas cosas, en las riquezas, en educarnos, en prepararnos, en muchas cosas. Y pregunta, ¿qué provecho trae eso al hombre? ¿De qué sirve si Dios no está en tu corazón? Lo que aquí el relato de Marcos nos está haciendo, este relato tan cercano, es mostrarnos esa intimidad con el Señor. Lo que es mío es del Señor. Lo que Dios me ha dado es del Señor. Y quiero decirles algo, amados hermanos. Todo lo que tenemos, les tengo una mala noticia, no es suyo, es del Señor. Muchas veces piensan las personas, no, esto es mío. Y todos hablamos, yo mimé conmigo para mí. ¿Se acuerdan de los pronombres en el colegio? Yo mimé conmigo para mí, o sea, soy yo. Pero ahora el Señor nos desnuda y nos dice, todo lo que tú tienes es mío. Todo lo que tú tienes es para el servicio mío, para que yo me siente en Él, para que yo descanse en Él, para que yo sea transportado en Él. Pero qué importancia en ello, qué importante es poder pensar que muchos tendían mantos por el camino, había cariño. Algunos proclamaban, gritaban Hosana, que es bendición, es un grito de bendición, Hosana, que el que viene en el nombre del Señor. Pero agregan otras cosas, bendito el reino de nuestro padre David que viene. El cumplimiento de las profecías, en Miqueas, que nos hablaba, o en el profeta Isaías, que nos hablaban, en Jeremías, que nos hablaban del reino de Dios, está acá. El Evangelio de Marcos nos ha dicho que Cristo ha dicho el reino de Dios está acá. Cristo estaba cumpliendo que el reino de David, el reino de los cielos, el reino del Padre está acá. Y el rey que gobierna ese reino es Cristo y está acá. Bendito el reino de nuestro Padre, Hosana en las alturas. Los judíos esperaban un libertador, sabemos eso, esperaban un libertador militar, un libertador político.
Y eso esperaban de Jesús, que se alzara, que tomara tropas y se levantara en contra de los romanos. Había expectación respecto a esos hombres que ponían mantos y cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino como una señal de honor. Pero ahora el Señor está hablando a sus discípulos. Él entra en la ciudad, entra en el templo, mira alrededor de las cosas, mira alrededor todas las cosas. Como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. La intensidad de ese día tiene que haber sido mucha. Quizás los discípulos estaban sorprendidos ese día, con una entrada triunfal. Mira cómo recibieron al maestro, mira cómo nos recibían, seguramente algunos como se colgaban de esa fama. Mira, el Señor ponían las ramas, ponían mantos, gritaban, reconocieron que Cristo es el Rey. Pero la humildad de nuestro Señor, el Señor no dice que los reunió para decirle, miren discípulos, vean lo que me pasó. Miren, este soy yo. Miren cómo me honra. Sino que el Señor, con mucha humildad, y habla el carácter de nuestro Señor Jesucristo, entra al templo, a la casa del Padre. Mira alrededor las cosas como mirando los detalles. La casa del Señor, y como ya anochecía, se retiró con los 12. Cuesta entender por qué el Señor tomó esa decisión. Lo importante no era él. El pollino representa la humildad, representa un asno. No llegó como un general triunfador, no llegó como los romanos cuando conquistaban, entraban en Roma y eran recibidos por las multitudes. Perdón, no llegó en un caballo, llegó en un asno, pero para mostrarnos el servicio, para mostrarnos eso que nos ha enseñado antes, en el capítulo 10, 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, no de todos, de muchos. Cristo dice eso. Pero entró humildemente. Colocan los títulos en las Biblias, la entrada triunfal en Jerusalén, como si hubiera sido un triunfo. Yo creo que es el acto de mayor humildad del Señor siendo rey, siendo reconocido por todos. Él no perdió de perspectiva su humildad y que Dios es el único digno de ser alabado. No son los hombres, hermanos, no son las obras de los hombres, no son los reyes, porque los reyes ejercen potestad, nos ha dicho, se enseñorean y ejercen potestad sobre sus súbditos. El Señor nos muestra claramente de su humildad que Cristo se humilló haciéndose hombre, se humilló naciendo en el pesebre, se humilló siendo hombre, aprendiendo a vivir nuestras necesidades sin pecado, pero nos conoce tan profundamente que aquí el Señor sale, llega a la ciudad, mira alrededor y se retira con los 12. No se paró frente a las multitudes a decirle un discurso, no se paró frente a las multitudes que lo estaban honrando y alabando, porque él entendía el error de estos hombres. Ellos no estaban recibiendo a Jesús el Salvador, al Rey, a nuestro Señor. Ellos estaban recibiendo a un rey, pero ellos tenían una expectativa muy distante de lo que la palabra nos muestra. En Apocalipsis 19:11 nos dirá lo siguiente. Juan, mirando, Apocalipsis 19:11, como nuestro hermano Jonathan nos mencionaba. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero,
y que con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ese es Cristo. No estaba con una ropa, me llama a mí la atención, no tenía una ropa blanca cuando lo estaba escribiendo en ese momento de combate, de guerra. Su ropa estaba teñida de sangre. Y ahí viene como un rey, como un soberano. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Vamos a leer un poquito más para no dejar abierta la idea. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Amén. Hermanos amados, Cristo se presenta con mucha humildad frente a nosotros. Se presenta en esa humildad que estábamos describiendo. El Señor fue humilde en toda su vida, en su ministerio. Nunca se jactó. Preparó su vida para el momento importante de la crucifixión, para el cumplimiento de la voluntad del Padre, para el cumplimiento del ministerio de la reconciliación. La reconciliación de Dios con el hombre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, ni aun siquiera la entrada triunfal de Cristo lo desvió de su entendimiento. Él vino a servir. Por eso culmina este pasaje hablándonos que mirando alrededor, mirando la casa del Padre. Tal como el Señor Jesucristo miró al joven rico, miró también con ternura a los suyos. Y hoy día nos mira también y nos prepara para poder entender ese amor y esa misericordia hacia cada uno de nosotros. Hermanos amados, qué importante es poder decir: Él se sentó en mi túnica. ¿Podemos decir eso al Señor? Señor, ahí está mi hogar. Señor, ahí está mi familia. Ahí están las cosas que tú me has dado. Son tuyas, Señor. Si tú quieres, me las quitas, estaré gozoso. Si tú me das, estaré gozoso. Porque todo es tuyo, Señor. Y se pudiera decir en nuestra vida, sirvió al Señor como un siervo fiel. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por esta tarde, por este hermoso tiempo que usted nos da, Señor, para poder leer su palabra y aprender de ella. Señor Santo, su palabra es clara, su palabra es de bendición para nosotros. Es el cumplimiento de las profecías en el Antiguo Testamento en Cristo. Es el cumplimiento de las palabras, Señor, que usted enseñó a través de los profetas y ahora son manifestadas en Cristo. Gracias, Señor, porque podemos leer su palabra, Señor, humilde, justo, santo, misericordioso, Rey de reyes, Señor de señores. Gracias, Señor, porque su palabra nos muestra el carácter de nuestro Señor Jesucristo, nos muestra el carácter, su bondad y su amor hacia nosotros, enseñándonos quién es Cristo, que es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Señor, a quien debemos todo honor, honra y gloria. Gracias, Señor, porque a través de Él tenemos paz y a través de su propio ejemplo, Señor, gozamos de la gracia y la paz que Él nos da en su conocimiento
en el amor, en la fe, Señor. Gracias, Señor, porque ve los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Él nos llamó por su gloria y somos llenos de gracia por su amor y por su fidelidad. Gracias, Señor Santo, por este tiempo que usted nos da. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.